Eh, Nosotros queríamos venir acá hoy a ser parte de la presentación acerca de lesiones por mieloma múltiple en ortopedia y queremos hacer este enfoque. Más o menos lo que queremos hacer es describir un poco la epidemiología, las manifestaciones clínicas que presentan los pacientes con mieloma, cuáles podrían ser algunas ayudas diagnósticas, un poco más interactiva mostrando algunos casos clínicos y finalmente un mensaje para llevar a casa. Inicialmente es un paciente masculino, queríamos traerle esto, de 71 años de edad, quien consulta por un dolor a nivel cervical y presentaba una irradiación hacia miembros superiores. Estas son sus radiografías iniciales donde observamos algunos cambios de desgaste y cambios degenerativos a nivel de su columna cervical. En cuanto a la epidemiología, pues creo que se ha venido mencionando durante todo el tiempo y todas las presentaciones, la edad media de presentación más o menos oscila hacia los 70 años, se presenta mucho más en hombres que en mujeres, en una proporción de 6.9 por cada 100.000 hombres, a diferencia de 4.5 por cada 100.000 mujeres. Esta es la razón hombre-mujer, como lo mencionaba, y hay también alguna predicción por el tipo de raza. En Estados Unidos más o menos se documentó 29.000 casos nuevos en el 2015 y algunos datos epidemiológicos. En cuanto a la fisiopatología, pues siempre hemos mencionado un poco la presentación, ¿no? Y es como parte de una balanza entre la relación que debe existir a nivel del hueso entre los osteoblastos y los osteoclastos, que son los que se encargan de producir hueso y los que se encargan de hacer el recambio óseo. Entonces, siempre es mantener, esta es nuestra balanza, y en la patología del mieloma, pues lo que se ve afectado es precisamente esta balanza, todo a favor de los osteoclastos, donde hay un mayor desgaste y por eso es que empiezan las lesiones a nivel óseas. El 50%, este es un punto muy importante. Yo creo que siempre hacemos mucho énfasis hacia las personas que están en formación en ortopedia, porque más de la mitad de las personas realmente el principal síntoma que presentan y el primer síntoma es dolor de espalda, ya sea en la región dorsal o en la región lumbar. Eso es muy importante porque aumenta con los movimientos, con la actividad física, algo que lo caracteriza de otras lesiones que pueden también llegar a tener algún tipo de patología, es que no se presenta en la noche. Esto también es muy importante, disminuye la estatura y deforma la columna vertebral y está relacionado con los otros síntomas generales como son la anemia, infecciones, falla renal o la hipercalcemia. Y un punto también importante es que muchos de esos pacientes pueden llegar a presentar palidez, pero tal vez lo más representativo y lo que muchas veces pasa por alto es que la gran mayoría de las personas siempre habían tenido algunas consultas previas por dolor de espalda, que de pronto fueron interpretadas como lumbalgias mecánicas, pero que para nosotros es muy importante reconocer esas banderas rojas y saber realmente qué hacer. En cuanto a las fracturas patológicas, el 80% de los pacientes pueden llegar a presentar fracturas patológicas y esto es ¿por qué? Porque hay lesiones líticas que se producen a nivel del hueso y que se pueden llegar a afectar tanto la columna vertebral como los huesos largos. Acá vemos algunos ejemplos de algunas fracturas patológicas de algunos pacientes. Vemos cómo existen algunas lesiones acá a nivel diaficiario del húmero, vemos cómo hay fracturas acá relacionadas a nivel de la clavícula o en la parte proximal del húmero. Acá es muy importante entonces definir cuál es nuestro papel como ortopedistas y creo que eso es la ventaja de habernos vinculado en el grupo interdisciplinario de mieloma múltiple, porque vemos al paciente de una forma integral. Sabemos que los pacientes pueden estar en riesgo realmente de producirse algún tipo de fractura y esa es parte de nuestra obligación y de nuestro acompañamiento como pacientes. Entonces, primero tenemos un papel muy importante en el proceso diagnóstico, ya que muchos de los pacientes realmente pueden llegar a ser diagnosticados por la parte de musculoesquelética, sea un fisiatra, sea un ortopedista, siempre y cuando lo tenga en la cabeza que realmente este puede ser un diagnóstico diferencial. Segundo, participamos en la osteosíntesis y reconstrucción de las fracturas cuando los pacientes ya están fracturados. Y tercero, tenemos un parámetro muy importante y es la osteosíntesis profiláctica, que es precisamente prevenir que estos pacientes puedan llegar a presentar algún tipo de fractura. Este es el esquema que han mencionado inicialmente de cómo hacer el estudio. Acá vemos cuando tenemos la sospecha, realmente existen diferentes herramientas como son el PET scan, el TAC de baja dosis y la resonancia que nos ayudan realmente a catalogar y a poder encasillar a nuestros pacientes bajo unas escalas que son las que nos ayudan a definir cuáles son los riesgos. Y acá simplemente les quiero mencionar más o menos lo que nosotros hacemos. Y es que una vez tomados estos exámenes, nosotros tenemos todas estas ayudas de escalas funcionales y de conducta que nos ayudan a saber cuál es el riesgo que tiene un paciente de presentar una fractura a futuro.
Entonces, enfocamos desde el punto de vista diagnóstico, el tratamiento, la profilaxis de la osteosíntesis, y también hacemos el acompañamiento en la parte del manejo de la terapia antirreabsortiva con algunos medicamentos. Acá tenemos otras clasificaciones que utilizamos en nuestra parte de columna, sobre todo para saber si las lesiones son estables o inestables. Acá vemos cómo realmente esto nos ayuda para saber cómo tomar conductas dependiendo de los scores que nos den acá y saber realmente qué hacer con nuestros pacientes. No simplemente es porque pensemos que la imagen es buena o no, sino que tenemos todo esto muy bien definido para poder saber qué hacer con los pacientes. Y el otro punto importante es que siempre miramos el grado funcional de nuestros pacientes para poderle brindar alguna herramienta. Este es otro de los scores que utilizamos y ese es tal vez de los últimos que hemos venido implementando, sobre todo para saber qué hacer con los pacientes con esa fractura, si esta fractura es estable o si es potencialmente inestable o inestable. Y de esta forma, de pronto ayudarlos con algún corsé o algún tipo de inmovilizador o pensar en hacer algún tipo de cirugía para control de dolor en los pacientes. Entonces, en cuanto al proceso diagnóstico, acá vemos un ejemplo, una paciente de 65 años con una lesión lítica única, donde todos los exámenes finalmente nos daban para el diagnóstico de mieloma. Entonces, realmente este es nuestro punto, no solamente ver que el paciente puede consultar a urgencias por una fractura, sino secundaria y que siempre en nuestra cabeza esté pensando el mieloma. Esa paciente, por ejemplo, fue diagnosticada con un mieloma y realmente lo que se le hizo fue una fijación de la parte proximal del húmero para que la paciente pueda continuar su rehabilitación. En cuanto a las osteosíntesis y reconstrucciones, pues realmente esa es la intención de nuestras cirugías y sobre todo es mejorar el dolor y restaurar la funcionabilidad de los pacientes. Nosotros necesitamos que los pacientes, como lo vemos en la consulta y siempre les insistimos, se muevan, hagan mucho ejercicio, tengan mucha actividad física, no se queden sentados, porque toda esta parte realmente empieza a tener unos efectos secundarios adversos sobre la recuperación de nuestros pacientes. Entonces, nosotros tenemos diferentes formas de hacerlos mediante lesiones dependiendo de la ubicación anatómica y saber qué hacer. Y acá simplemente lo que mostramos son ejemplos de una paciente que tenía dolor en el brazo derecho, 78 años con diagnóstico de mieloma. Acá observamos su lesión y su fractura secundaria del mieloma. Y acá vemos cómo fue ese tratamiento. Entonces, su tratamiento fue con una placa y con tornillos y cemento para mejorar la fijación en ese segmento. Acá vemos otra paciente con lesiones a nivel de la rodilla. Vemos cómo tiene las lesiones típicas en sacabocados a nivel de la rodilla con un alto riesgo de fractura. Y lo que se le hizo fue una profilaxis con un clavo endomedular para evitar que esta paciente fuera a perder la funcionalidad y la deambulación en su pierna. Acá vemos otra paciente con otra lesión muy característica, con un enclavijamiento a nivel del húmero para mejorar toda la parte de su funcionabilidad a nivel del brazo. Acá tenemos ejemplos mucho más graves ya cuando hay compromiso de las articulaciones en cuanto a la cadera y la articulación, donde se hacen todas las prótesis y la reconstrucción de esta cadera. Esto es muy importante que nosotros desde el punto de vista de cirugía de columna tenemos todo el sistema musculoesquelético y dependiendo de la participación de ortopedia oncológica y las diferentes superespecialidades que contamos en ortopedia, podemos hacer el manejo de todo este tipo de patologías. Acá vemos otros ejemplos más secundarios a este tipo de lesión. Y eso simplemente para volvernos a nuestro caso inicial del paciente que presentaba dolor a nivel cervical y simplemente consultaba porque tenía unos corrientazos hacia los brazos. Nosotros tomamos una resonancia, encontramos esta lesión que era a nivel de la unión cérvico-torácica, que estaba haciendo algún grado de compresión a nivel medular. Hicimos las escalas que le mencionaba y nos daba que realmente era una fractura que era inestable y que este paciente debía ser llevado a cirugía para reconstruir parte de su columna, mejorar el dolor y mejorar los síntomas neurológicos que él presentaba. Esto es parte de lo que hacemos de planear la cirugía. Siempre tenemos todo el constructo de qué es lo que vamos a elaborar. Estas son imágenes de las cirugías y realmente cómo tratamos de reconstruir esta zona para evitar de que el paciente no presente una lesión neurológica y que posiblemente a futuro pues, pueda tener algún compromiso neurológico mayor. Simplemente como mensaje, pues recordar que el 80% de los pacientes pueden presentar fracturas patológicas, que el 50% de las fracturas pueden afectar la columna vertebral, que es importante un diagnóstico oportuno, ya que mejora realmente todas las escalas de calidad de vida de los pacientes. Y es muy importante eso que aplicamos nosotros en nuestra consulta. Conocer las escalas de valor pronóstico realmente nos ayudan a brindarle la mejor elección a los pacientes para saber realmente qué hacer. No todos los pacientes requieren cirugía, no todos los pacientes requieren corset. Cada paciente debe ser de manera individual manejado de forma interdisciplinaria.
Muchas gracias por la invitación y espero haber ayudado un poco a aclarar algunas dudas en cuanto al enfoque y nuestra participación desde el punto de vista como ortopedistas. Muchas gracias.